a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Noche del 20 de noviembre, bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal. Esperamos que la jornada de este día haya sido todo un éxito, como es la costumbre de los salvadoreños. Ahora tenemos temas económicos, temas de hacienda, presupuesto general de la nación, y qué mejor comenzar estos temas con la señora licenciada Yancy Urbina. De buenos recuerdos cuando usted estuvo en la dirección de Defensoría del Consumidor. Nadie es igual, la verdad. Muchas gracias, Ernesto. Qué gusto saludarle hoy. Muchas gracias por la invitación, por la acogida que me da y porque se recuerda de mi intervención en la protección de los consumidores. La verdad es que eso sigue siendo una de mis pasiones. Sigue siendo uno de los de mayor interés en mi vida profesional, y sigo activa en el tema, o sea, sigo trabajando en algunos temas de ellos, que también forma parte de todo mi trabajo en la asamblea, ¿verdad? Así que muchas gracias por invitarme. Pero ya no se oye nada de la Defensoría del Consumidor, de la dirección, que ya desapareció. No, Ernesto, todavía está ahí. Todavía está ahí. No, la Defensoría del Consumidor continúa vigente. Pero ya no se sabe nada usted. Qué cosa. ¿Cómo no? Yo pienso que tienen que tener hay un trabajo muy importante en la protección de los consumidores. Este es un tema que protege mucho la economía de la familia. Está muy de cerca el tema económico. Y la verdad es la economía familiar de todos los consumidores a nivel nacional, y de verdad que todos consumidores somos todos, ¿verdad? O sea, siempre, por más que siempre hay que adquirir algo, hay que comprar algo, un bien, un servicio, ahora eso es prácticamente del día a día el tema de consumo, así que no, ahí está la Defensoría, ahí sí. Vamos a ver si le ponemos un poco más de velocidad a esa Defensoría para que tome el papel protagónico cuando usted estuvo. Pero bien, hemos sabido que el día de ayer ustedes tuvieron la visita del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa por el toma ya de la presidencia del señor Ponce en la presidencia de la República. Sí, oficialmente el día de ayer el diputado Ponce asume la presidencia de la Asamblea Legislativa conforme al protocolo de entendimiento que firmó Arena, PCN y PDC. Eso fue un acuerdo allá de inicios de la legislatura en abril-mayo de 2018, y que partió en dos, digamos, la presidencia, ¿verdad? Y en este caso el diputado Ponce asume la presidencia a partir del 1 de noviembre. Pues bien, también en esa visita que hizo el presidente Bukele el día de ayer a la Asamblea Legislativa con motivo de esta ceremonia solemne de toma de posesión del nuevo presidente, hizo un vehemente llamado a los diputados para que por favor le aprueben el presupuesto 2020 y adujo una serie de razones. ¿Qué tal si le invito a que veamos, nos refresquemos con la intervención del presidente en la Asamblea Legislativa, ya que les hizo a ustedes, a los miembros de la Comisión de Hacienda principalmente, el llamado en sí a todos los diputados, pero como ustedes tienen la llave de este asunto, ustedes lo están viendo. Vemos al presidente Bukele en estos momentos. Amigos de Lentes, veamos qué dijo el mandatario. Elogio, y lo dicen ellos, al éxito del Plan Control Territorial, que ha reducido no solo la criminalidad en una forma increíble, sino que además eso le da pie a la entrada de nueva inversión privada, internacional y nacional. Elogios también al combate a la corrupción que se ha hecho en estos 5 meses de gobierno, lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Elogios al nuevo clima de negocios que hay en El Salvador. Decían ellos incluso de que el clima de negocios actual en El Salvador es el mejor que ha habido en más de 15 años. También hablan de que el presupuesto general de la nación, es un elogio al presupuesto general de la nación, está enfocado en el desarrollo del capital humano y la seguridad, dos cosas que son primordiales no solo para el bienestar de la población, sino también para el crecimiento económico. El presupuesto general de la nación es la piedra angular del
del funcionamiento del gobierno. El gobierno no puede funcionar correctamente sin el presupuesto general de la Nación aprobado. Alguien puede decir, la Constitución ya prevé, ¿qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Debe, dice la Constitución, aplicarse el presupuesto del año pasado. Pero entonces entraríamos en un debate sobre el financiamiento del presupuesto del año pasado. El órgano legislativo está en la obligación de darle los recursos, de darle el presupuesto 2020 al presidente Nayib Bukele y a su equipo de gobierno. La pelota está en nuestra cancha, no hay objeción alguna. El mejor momento para aprobar el presupuesto es antes que termine el mes de noviembre. Un mes antes, eso da certeza jurídica al inversionista internacional, al inversionista nacional. Pues bien, como usted puede ver, doña Yancy Urbina, esta es la posición del presidente, de ambos presidentes, del Ejecutivo y del Legislativo. Hace el llamado a que se lo puedan aprobar. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Van a acceder a las peticiones del presidente o tienen alguna objeción como grupo parlamentario del FMLN y en sí de la Comisión de Hacienda? El presupuesto de la Nación, Alfredo, es presentado a más tardar, dice la ley, el 30 de septiembre del año en curso. Eso es una obligación que tiene el Ejecutivo de presentarlo a la Asamblea Legislativa a más tardar el día 30 de septiembre. Este presupuesto fue presentado efectivamente el último día de septiembre. A partir de ello inicia el proceso de análisis, de revisión del presupuesto general de la Nación. Ese presupuesto se traslada a la Comisión de Hacienda y es la Comisión de Hacienda que empieza a examinar, ¿verdad? Y ahí la primera de las revisiones es juntamente una presentación que hace el ministro de Hacienda de los detalles del presupuesto, entrega también la documentación, entrega toda la información que es requerida y a partir de ese momento inicia. Es usual que en la Comisión de Hacienda se invita, hay una programación cada semana de colocar instituciones con sus respectivos titulares para que expliquen y den ampliación de detalles de presupuesto de cada una de las áreas. Estas invitaciones pues se hacen usualmente a las principales carteras de Estado. En ese ámbito la Comisión de Hacienda también no solo sesiona los días lunes, que es lo ordinario del trabajo con la Comisión de Hacienda, sino que adiciona otro día más de sesión en la semana, de tal manera de que podamos dedicar más tiempo a la revisión de este presupuesto como corresponde según la ley. Y estamos en ese proceso, es decir, en el periodo, llevamos un poco más de un mes de estar revisando el presupuesto. Han llegado varias carteras ya, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, también ha asistido ya el Ministerio de Defensa, Seguridad Pública, es decir, buena parte de las instituciones. Ahora, el calendario todavía no ha concluido de todas estas revisiones, es decir, eso está en el proceso. ¿Se saldrá, como dice el presidente, pide una aprobación rápida o al menos a tiempo del presupuesto general de la Nación para enviar un mensaje a los mercados internacionales? Todos positivo? estamos interesados en aprobar el presupuesto. El presupuesto es una herramienta muy importante para el país. Es un instrumento que tiene una altísima intervención en materia de políticas públicas, los programas, los proyectos que debe de contener este presupuesto. Son de la importancia capital para la ciudadanía. Todo lo que va a haber de inversión, de bienes, de servicios, de programas para la población están contenidos en el presupuesto y deben quedar específicamente detallados, Alfredo. Y en ese ámbito decirle de que, bueno, el proceso está en marcha. Nosotros esperamos que el presupuesto pueda ser aprobado antes de que concluya el mes de diciembre. Como es usual, el año anterior, por ejemplo, aprobamos el día 21 de diciembre en la sesión. Antes de irse de vacaciones. Antes de concluir el periodo. El trabajo. Por supuesto, ese tema nosotros esperamos que haya una aprobación pronta. Ahora, hay que decir también que a la revisión del presupuesto de lo que ya llevamos hay observaciones importantes
que hay que atender. ¿Observaciones, dijo usted? Sí, claro. Perfecto. Ay, hágame el favor, Yancy. Vamos a hablar de esas observaciones al volver, porque vamos al primer espacio. Mire qué rápido se nos va el tiempo con usted. Interesante. Permítanos, amigo, ya venimos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Temas espinosos, presupuesto general de la Nación 2020. Estamos conversando con Yancy Urbina, miembro de la Comisión de Hacienda y también del FMLN. Donde decía usted observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Porque realmente, por lo que vemos, hay algunas cosas que aclarar, ¿verdad? Bueno, en el transcurso de la conversación seguimos analizando esto, pero ¿cuáles son las principales observaciones que ustedes han visto como grupo parlamentario o como Comisión de Hacienda? Bueno, esto se ve definitivamente en el grupo parlamentario, pero también se ve en la Comisión de Hacienda, decirle de que el presupuesto tiene algunas particularidades que es bueno que la población lo conozca. Uno, el presupuesto es por 6.426 millones de dólares. Si usted compara ese presupuesto con, digamos, el año 2019 y de ese presupuesto sustrae lo que es obligaciones generales del Estado, como por ejemplo la deuda, lo que hay que amortizar a deuda, la primera cosa que hay que tener claro es que este presupuesto crece en más de 480 millones en gasto público. Esto es importante porque uno puede decir, bueno, comparado con el presupuesto anterior, está decreciendo, está creciendo, ¿cuál es el comportamiento? En ese ámbito, amigos, amigas, este presupuesto crece en más de 400 millones de dólares. Esa es una primera característica. Segundo, es que de ese crecimiento, 755 millones de dólares es deuda. Eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, los ingresos generales del Estado cubren una parte del presupuesto, la mayor parte, pero hay, según lo que ha presentado el gobierno, requiere una emisión de deuda de 755 millones de dólares. Eso hace que este presupuesto tenga que ser aprobado por 56 votos, que es la mayoría calificada en la Asamblea. Es una característica importante. Hay otro tema, Alfredo, que hay que importante ver. Este presupuesto tiene una característica que nosotros lo hemos señalado, y es que esconde cifras. Este presupuesto es bastante opaco y en algunos casos está generando muchas dudas con respecto a cuáles son esas inversiones estratégicas. Y le voy a comentar, castiga, por ejemplo, el tema de algunos programas que benefician a la población, que si se aprobara este presupuesto en esos términos, la población va a dejar de percibir. Y le pongo algunos ejemplos. Mire, en el presupuesto presentado por el gobierno, por ejemplo, en términos de programas sociales, se está algunos eliminando y otros disminuyendo sustantivamente, como es el caso, por ejemplo, del programa de la pensión básica universal. Tiene un recorte importante. Este es un programa que viene funcionando para un apoyo para la familia, para las personas que tienen más de 70 años que no tienen otro sistema de pensiones. El bono para educación y salud perjudica si se limita, si se disminuye como lo tiene el presupuesto ahora, a las familias. Ese es un apoyo para que la familia mantenga a los niños, niñas en la escuela. También hay un recorte importante al subsidio al gas. Hay un recorte importante a programas como Ciudad Mujer. Hay un programa, hay también una eliminación completa del programa de alfabetización. Es decir, hay varios programas que tienen una disminución muy importante. Que está castigando a los sectores populares, a los sectores. Por supuesto, Alfredo. Esto significa una disminución que afecta sustantivamente la economía de la familia salvadoreña. Esa parte para nosotros es importantísima. ¿Qué otra característica tiene este presupuesto? Por ejemplo, en gastos financieros está creciendo
exorbitante, de forma exorbitante. Es decir, por ejemplo, gastos financieros en el año 2019 habían 62 millones de dólares y hoy ese gasto financiero lo elevan a 177 millones de dólares. ¿Qué significa? Hay 114 millones de dólares que crecen gastos financieros. Cuando le preguntamos al ministro de Hacienda y a los ministros, ministras, ¿por qué crece sustantivamente este rubro de gastos financieros? ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica en la voz del ministro de Hacienda de que han colocado algunas partidas de algunos ministerios, digamos, fondos en esa partida de gastos financieros para no colocarlo como debe y dice la ley en bienes y servicios y remuneraciones. ¿Qué significa eso? Que lo están colocando en gasto financiero para ocultar que el crecimiento del gasto de consumo del gobierno está creciendo exageradamente. Eso, Alfredo, es un incumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros lo hemos señalado claramente. El estar escondiendo digamos, la asignación de recursos, el propósito para el cual va estos recursos es una acción que es ilegal. ¿Hacia dónde van orientados? Y le pongo un ejemplo. ¿Hacia dónde va orientado esconder estas cifras? Porque como usted está castigando el área social, la gran mayoría, por el gasto de gobierno. Ajá. Estamos entendiendo. Ajá. Voy a gastar más, papá gobierno, y voy a desamparar a costa de los programas sociales. ¿Cuáles son estas aristas que están escondiendo y a qué rumbo llevan? Vaya, hablemos de esto. En el Ministerio, por ejemplo, de Gobernación, esta es una partida que en el año 2019 gasto financiero lo tenía alrededor de 189 mil dólares. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Tiene más de 6 millones. ¿Cuánto que está creciendo en gasto financiero? Cuando se les pregunta a los ministerios, ¿y para qué quieren ese recurso? No hay una explicación coherente, detallada, de por qué están colocando esos recursos ahí. Le pongo un ejemplo. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que incluye los hospitales, tiene, por ejemplo, en el 2019 1.5 millones en gasto financiero. Y usted revisa el presupuesto que ha enviado el gobierno para el año 2020, Alfredo, y tiene 33 millones, crece en más de 31 millones. Y usted pregunta, bueno, ¿y por qué crece? Cuando la señora ministra llega y dice, no pudo explicar, no dio una explicación clara de por qué. El Ministerio de Obras Públicas, cuando se le pregunta también, porque ocurre lo mismo, tienen esas asignaciones que crecen de manera exorbitante y sin explicación alguna. El Ministerio de Gobernación, por ejemplo, que dice, no, es que ahí hemos colocado, dice, confirma lo que había dicho el ministro de Hacienda, que ha colocado un mes asfáltico, otros gastos, para no colocarlo, como dice la ley, en bienes y servicios. ¿Qué es eso de que están colocando más de 114 millones de una forma poco transparente, donde nosotros consideramos que están escondiendo información y donde también mienten, porque ahí hay una mentira en esa colocación de esos recursos ahí? Entonces nosotros decimos, bueno, las explicaciones que han dado hasta hoy los respectivos ministerios que tienen esos incrementos desmedidos. Ayer estuvo el ministro de Defensa en la asamblea, Alfredo, y mire, ¿qué dice de ese crecimiento de 19 millones ahí? Tampoco lo pueden explicar. Entonces, si han transcurrido estas semanas, hemos revisado que hay 114 millones de dólares que no tienen una explicación, no tienen un detalle, no tienen un propósito, y que lejos de eso, más bien hay una nubecita negra ahí sobre esos recursos. Lo más indicado es que esos fondos sean observados, es decir, esos fondos no podrían ser asignados de esa manera, porque de hacerlo como lo ha propuesto el gobierno sería un fraude de ley.
a la ley de responsabilidad fiscal. En la que ustedes estarían incurriendo también. Ustedes estarían incurriendo en ello. Y claro, esa sería como una diputados, responsabilidad también de los diputados. Entonces esa parte a nosotros nos parece que no debería. Este presupuesto, por ejemplo, no contiene muchas de las cosas que se han manejado en redes y en medios como ofrecimientos a determinados sectores. Y ahí, por ejemplo, tiene incremento la Universidad de El Salvador. El gobierno, con lo que mandó en el presupuesto, no contiene ningún incremento a la Universidad de El Salvador. El presupuesto 2019 de la Universidad de El Salvador es 102.9. ¿Cuánto es el presupuesto consignado en el 2020 en el presupuesto que envió el gobierno? 102.9. Es decir, el presupuesto de la Universidad de El Salvador, por primera vez, Alfredo, en los últimos 10 años, no crecería de aprobárselo en los términos en los que mandó el gobierno. A nosotros nos parece que la Universidad de El Salvador debe tener un complemento. Cada año debe ir asegurándose que la universidad cuenta con los recursos que le permitan acceder efectivamente a los hijos del pueblo a esta universidad. También hay que tener muy en cuenta que en términos de veteranos de guerra tampoco incluye ninguna mejora, incremento. Pero si el presidente ha ofrecido, en la pensión. Él ha ofrecido muchas cosas. Pero ¿de dónde se va a sacar ese Pero dinero? ahí es donde yo le digo, Alfredo, si aprobamos en esos términos el presupuesto, ¿qué significará? Que los veteranos no tendrían ningún incremento en la pensión. También los policías, también había un ofrecimiento de parte del presidente de que les va a incrementar el salario. Pero cuando usted revisa, ¿qué ocurre en el presupuesto? Y quedó clarísimo cuando llegó el ministro de Justicia. Ese incremento no lo contiene el presupuesto. Entonces, si nosotros estamos pretendiendo aprobar, o hay una presión, digamos, de que se aprueben estos términos, ¿qué significará para estos sectores como veteranos, policías, Universidad de El Salvador? Que esos incrementos no se podrían hacer. Y por el contrario, tenemos, como le he explicado, 114 millones, entre otros, Alfredo, porque el crecimiento en publicidad, el crecimiento en otros gastos administrativos, le suma. ¿En salarios de funcionarios? Y también, y entonces, ¿qué significa? Están sacrificando a sectores importantes de la población por otros gastos cuyo propósito no conocemos en detalle y no es explícito en el presupuesto para qué van. Entonces, esos son como observaciones que hay que tener muy en cuenta. En nuestra opinión, como grupo parlamentario del FMLN, esas correcciones hay que hacerlas ya al presupuesto. Eso debe quedar incluido en el presupuesto. Tema de la universidad, veteranos, policía, recuperar lo que le han quitado al presupuesto para el subsidio al gas, los programas sociales. No es admisible, por ejemplo, que le estén recortando a los programas que benefician la salud de las mujeres, la atención a las mujeres, aquellos programas que van destinados a reducir la desigualdad, las inequidades en este país. Ese tema para nosotros es clave y lo debemos de abordar pronto en esto. Yo creo que sobre eso ha ido quedando claro, Alfredo, de que estamos en una situación donde este presupuesto presentado por el gobierno esconde cifras y no responde en buena parte a demandas de sectores sociales de nuestro país, para los cuales además hay un ofrecimiento de parte de campaña, porque ese fue un ofrecimiento de campaña y lo ha vuelto a repetir el presidente en otras ocasiones, pero que cuando usted examine el presupuesto, ahí no viene contenido ni el incremento a policía, ni a veteranos, ni tampoco incremento a la Universidad de El Salvador. Si estas observaciones no son solventadas, el grupo parlamentario de FMLN no va con el presupuesto. Es que de esto es el proceso ahorita, ¿verdad, Alfredo? De que examinamos el presupuesto, de eso se ocupa la comisión ahorita. Todos estos temas hay que analizarlos muy bien, hay que plantearlos y hay que decir, bueno,
este presupuesto requiere que le hagamos estos ajustes para que pueda responder a la población, porque el presupuesto, desde nuestra perspectiva, debe dar una respuesta clara a la población en los temas esenciales, es decir, debe de ser una respuesta a las necesidades de la población. El presupuesto lo pagamos los salvadoreños, todos los que pagamos impuestos, todos a través del IVA, a través de la renta, de las contribuciones especiales. El financiamiento mayoritario del presupuesto viene de los aportes de los ciudadanos, de la población, y a ellos es que hay que dar una respuesta con este tema de presupuesto. Y por eso esos ajustes desde nuestra perspectiva debemos realizar. Vamos a seguir a ver qué apoyo real le va a prestar la fracción del FMLN a este presupuesto, pero cuando volvamos. Permítanos el siguiente espacio. Nos hemos pasado unos minutitos, pero esto está muy interesante. Las finanzas del Estado que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. De eso conversamos. Ya venimos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Según algunas observaciones, el presupuesto general de la Nación 2020 tiene algunas observaciones, según nos está diciendo Yancy Urbina, miembro de la Comisión de Hacienda, muy reconocida en estos temas. Es decir, licenciado Urbina, si no se hacen estas observaciones, ustedes no acompañarían. Entonces. Hay varias observaciones, Alfredo. ¿No acompañarían ustedes como FMLN? Le pediría que me dé un minutito, sí, porque fíjese que hay otros temas que son importantes. Y que en eso no solamente coincidimos nosotros. Si usted escuchó esta semana estuvo el ICEFI, que es un centro de investigaciones muy reconocido en temas de finanzas públicas, fiscalidad en nuestro país, coincidió en estas observaciones. Es más, hay otras observaciones técnicas muy importantes que se han realizado y que nosotros también compartimos. Por ejemplo, no puede ser que el presupuesto para publicidad del gobierno sea mayor que el presupuesto que va para el Ministerio de Trabajo, para el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuánto lleva la partida para publicidad? 22 millones. ¿Y el Ministerio de Trabajo cuánto lleva? 16 millones. Publicidad, se va a gastar más en publicidad que el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, o que el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un recorte de 3 millones. El Ministerio de Agricultura le han recortado 3 millones. Y al Ministerio de Turismo, Alfredo, esas son apuestas estratégicas para el país. Pero si usted ve trabajo, usted ve turismo, usted ve economía, agricultura, a todos ellos les han recortado. Al Ministerio de Economía tiene un recorte de 12 millones. ¿Qué pasa con todo este componente de áreas que van a apuntalar el crecimiento económico, que desarrollan política para hacer un soporte del Estado a que mejore la actividad económica de nuestro país? Porque eso puede significar un mejor crecimiento, puede significar una mayor generación de empleo, puede significar una mejora de la economía de la familia salvadoreña. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todas esas carteras tienen un recorte, pero fíjese usted, le recortan acá, pero se aumentan más de 9 millones en publicidad. Entonces están pasando hoy resulta que publicidad del gobierno tiene un presupuesto mayor que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, mayor que el presupuesto que tiene el Ministerio de Trabajo. Eso no se había visto antes. Entonces esas cosas, Alfredo, son de las que hay que, ¿a usted le parece que son atendibles esas observaciones o no? A nosotros nos parece que en vez de destinar tanto a publicidad, más bien deberíamos de restablecer los programas que le han recortado al Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura eliminaron el programa de agricultura familiar. Y usted dice, bueno, ¿y eso es importante para la población del área rural? Por supuesto. El programa de acuicultura lo han eliminado completamente. Al CENTA, que es la entidad del Estado de asistencia técnica a los productores agropecuarios, ¿qué es lo que ocurre? Un recorte de 1.4 millones. Entonces nosotros decimos, bueno,
esos recursos, en vez de que vayan para la publicidad, para promover, ya saben qué, entonces, ¿por qué no lo destinamos efectivamente para que vayan a apuntalar la actividad económica del Estado? Es decir, son observaciones que podemos atender, que son atendibles. Fíjese que en eso el mismo ICEFI hizo una observación muy clara. También, por ejemplo, ellos han hecho una observación muy clara con relación a los gastos financieros, que ya lo expliqué. Este tema de publicidad también lo colocan. Y han colocado una serie de observaciones, por ejemplo, al articulado del presupuesto. Es decir, que en lo que está registrado o lo que propone el gobierno como artículos para el tema de inteligencia del Estado, que no lo deberíamos de aprobar así, porque ellos han hecho un análisis que nos dice que eso pondría una caja negra sobre la información a la cual ha podido acceder todavía la sociedad en general. Todos aquellos que solicitan información pueden acceder a través de ese mecanismo. Ellos también han hecho varias observaciones en relación a estos temas. Alfredo, son elementos y estamos justamente en ese proceso, ¿verdad?, de discutir, de encontrar y de examinar efectivamente cuáles son. Hay otros gastos que son gastos administrativos. Por ejemplo, de Casa Presidencial, de la Presidencia de la República, tenía en Dirección y Administración Institucional 10 millones y se lo suben a 21 millones, o sea, le sube 11 millones de un año para el otro. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué provoca esos crecimientos? ¿Por qué incrementan en administración? Pero también dijeron que más de habían 11 eliminado millones. la partida secreta. Es que ahí está el... ¿Cómo? Ahí está. Entonces, ¿se eliminaba? Usted es una persona súper lista, porque es cierto, en Casa Presidencial, en Presidencia de la República, recortan en esta partida, pero se lo suben en la otra de la... Ahí lo vuelven a... Usted encontró la respuesta, ahí le ha colocado un incremento de 11 millones. ¿Qué significa esto, Alfredo? Que hay que verlo. Usted dice, bueno, ¿y cómo es que de un año al otro crece en términos administrativos una asignación de 10 millones a 21 millones? Alguna explicación habrá. Y en esos son de los temas que nos estamos analizando. Le voy a comentar otro caso. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, todos los años ha habido una asignación de alrededor de 10 millones que va para entidades que se llaman implementadoras. Entonces, en esas implementadoras de programas que desarrolla el Ministerio de Educación, está, por ejemplo, la Fundación Pedro Arrupe, algunas universidades que han sido ejecutoras del programa de PAES, por ejemplo. También hay programas que desarrollan de educación especial a la cual el Estado no atiende completamente y se le asignan estos recursos a diversas entidades. Eso ha sido usual en el periodo. Y son entidades reconocidas, pues el Instituto Tecnológico de Chalatenango, el Tecnológico de Zacatecoluca. Además son fondos públicos que tienen un examen. ¿Qué ocurre hoy? Es que hoy es una bolsita de 10 millones y dice para socios estratégicos, pero no dice cuáles socios estratégicos, no dice para quién, para qué entidades. Y la responsabilidad que nos da la ley es de que todo fondo público debe quedar claramente especificado para dónde va, cuál va a ser la entidad ejecutora, porque si usted no lo hace, serán 10 millones que tendrá los titulares de educación para que ellos discrecionalmente asignen quienes quieren que sean sus implementadoras. Discrecionalmente. Discrecionalmente, porque si no, eso no se puede aprobar en esos términos. Yo le digo, mire, es que ahí ¿no le parece que eso estaríamos cayendo en una ilegalidad? La sentencia de la Sala de lo Constitucional a propósito del tema presupuestario es muy clara, donde le dice que todos los fondos deben quedar claramente señalados por cuáles serán las entidades que ejecutarán esos fondos públicos. Usted no puede dejar el manejo de 10 millones para manejo discrecional
no especificado en el presupuesto. Son aspectos que hay que arreglar, hay que corregir esa plana dentro del presupuesto general de la nación, porque si no, vamos a dar lugar a que eso quede ahí a discreción del titular. Eso es contra ley. Mire, si es que si nos ponemos a revisar, Alfredo, también está, por ejemplo, aquellos señalamientos que hacía la misma sala, que es una de las observaciones que hace el ICEF, y dice, hay más de 39 millones en seguros médicos a entidades del Estado. Entonces, seguros médicos privados. Entonces, dice el ICEFI, en su observación, porque ellos han hecho un informe, un documento importante que hay que tomarlo muy en cuenta, dicen ellos que esos recursos, en vez de que se estén dando a aseguradoras privadas, esos recursos mejor deberían de ser destinados, dice el ICEFI, al sector público, con 39 millones. Entonces, esos fondos que se asignan a presupuestos, dice el ICEFI, debería de ser designados al sector público. Eso fortalecería la capacidad del Estado para la atención en salud. Son temas que hay que discutir, Alfredo. Pero el tiempo está corriendo. El tiempo corre, pero hay espacio. Mire, ahorita todavía estamos en varias semanas. ¿Cuántos salen de vacaciones? ¿El 15? ¿El 10? No, la asamblea concluye hasta el día 23 de diciembre, que es el día donde cierra el sector público, ¿verdad? El sector público en general cierra labores el día 23 de diciembre. Entonces, pero bueno, ese es el horizonte, digamos, en tiempo. No quiero decir con esto de que sea hasta el día 23 de diciembre que va a aprobar, pero de estos temas que ya hemos examinado, que ya han estado, digamos, a la vista, son de los temas que nos tenemos que ocupar en el momento de que haya una definición. Para informar a la ciudadanía, es importante que estas observaciones, estos aportes que vienen también de entidades especializadas como el ICEFI, sean tomados en cuenta en la discusión de la aprobación de este presupuesto. Eso para indicarle, porque nos parece clave de que tampoco podemos aprobar un presupuesto con esos señalamientos. Por ejemplo, a mí me gustaría aprobar un presupuesto que le dé un incremento a la Universidad de El Salvador, por lo menos de unos 20 millones. Digo, si tenemos 114 millones allá colocados en gasto financiero, cuyo propósito no es claro, no es legal, porque así como está no se podría considerar que atiende a principios de legalidad. De esos recursos, fíjese, todos esos recursos, lo de publicidad, lo de esas bolsitas que le digo que hay como no especificadas, esos incrementos que no se pueden explicar de otra manera, sí, como lo de administración de Presidencia de la República, lo del gasto de publicidad, los 114 millones que están incrementando de una manera poco transparente en el tema de gasto financiero, son recursos con los cuales se pueden atender claramente a la población, estos programas de la población, en vez de que queden ahí para gastos financieros no especificados, no claros. Deberíamos de invertir eso en educación, en la Universidad de El Salvador. Y es más, licenciado Urbina, en el incremento de los policías, en el incremento de veteranos. Ahí quiero llegar, fíjese, porque nos dicen que el plan de control territorial corre riesgo. Yo le comento más cuando volvamos, porque ya nos están jalando la pitita porque vamos a un nuevo espacio. Aunque nos pasamos unos minutitos, pero esto está bueno en buen salvadoreño. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El tiempo nos apura, licenciada Urbina, nos dicen los entendidos. Ayer tuvimos al Sindicato de Trabajadores de la Policía Nacional Civil que el plan de control territorial podría correr riesgo, ya que en el presupuesto general 2020 no existe un aumento para los policías. Los policías nos decían ya están cansados, fines de semana trabajando, no tienen botas, no tienen uniforme. Esto está en riesgo, este plan que ha sido exitoso. Bueno, mire, si lo dicen los mismos policías, el sindicato, como usted bien lo menciona,
ya lo notaron. La verdad es que eso... No hay entonces en el aumento de presupuesto, policías. es que nosotros en eso hemos sido claras. Yo soy muy responsable al decirles, miren, en el presupuesto 2020 que el gobierno presentó, no incluye un incremento a la policía de $100 mensuales como se esperaba, porque ese fue el ofrecimiento. Pero resulta ser que en el presupuesto 2020, Alfredo, eso no lo contiene. Los policías son personas que se informan. De seguro ya revisaron bien el presupuesto y ya dieron cuenta de que eso no Entonces está sí correría considerado. riesgo el plan de control territorial. En el caso particular, ahí es donde uno se pregunta, bueno, y si es tan estratégico este tema, si es tan importante, ¿por qué el gobierno no lo incluye? ¿Por qué no lo incluyó un incremento? Nosotros, por ejemplo, como FMLN, hemos sido claros. Para nosotros, la propuesta que hicimos hace varias semanas, Alfredo, es que el presupuesto, incluso antes de que se presentara el presupuesto, nosotros hicimos una propuesta de que se incrementara $150 al salario de los policías. Al salario. Como bono. No como bono, porque el salario es la parte que es mensual, va atinente a todos sus derechos, etcétera. ¿Qué ocurre? Nosotros decíamos eso, porque ese incremento de $150 mensuales vendría a mejorar la capacidad económica de los policías. ¿Cuánto gana un policía? Gana $425, esa es la base, con la cual entra a la escala salarial. Entonces, es importante desde la perspectiva del grupo parlamentario del FMLN que le demos una mejora a los policías en este ámbito y que eso vaya incluido dentro del presupuesto. Cuando le ofrecen a uno que vaya por otra ruta, ya usted se puede quedar con la duda de si esa ruta finalmente va a llegar. Lo correcto es que vaya en el presupuesto. Eso es lo que, ahora cuénteme rapidito, en los 91 millones que el presidente de la República ha pedido para el plan de control territorial, ¿cómo están repartidos estos fondos? Esos 91 millones no incluyen ni $1 para el Ministerio de Justicia y Seguridad, para empezar. Es más, el ministerio no tiene ninguna intervención según lo que ha mandado el gobierno. ¿Qué mandó? Que le den más de 28 millones al CIFCO, Centro Internacional de Ferias y Convenciones, para capacitar a jóvenes. Usted se pregunta, bueno, y no ahí está las universidades, el ITCA, INSAFOR, la Universidad del Salvador. ¿Qué va a hacer CIFCO con un programa de capacitación? ¿Quién va a acreditar eso? Se le han hecho muchas inquietudes, no han podido responder esos detalles. Pero tiene CIFCO, por ejemplo, asignación de 15 millones para ANTA, 10 millones para el Ministerio de Salud, otros para caminos rurales. Y hemos preguntado, bueno, ¿y esto cómo se articula con el tema de seguridad? ¿Cómo, a dónde tributa? ¿Cuáles son esos indicadores? Si es en términos de prevención, bueno, ¿cuáles son los indicadores que van a tener de cumplimiento? Etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De esos 91 millones, ciertamente, Alfredo, ni es ejecutor el Ministerio de Justicia y Seguridad, son otras entidades. Y en muchos casos son para gasto que podría haberse incluido en el presupuesto, porque esa es una pregunta que nos hemos hecho. Bueno, y si es para caminos rurales, ¿por qué no está incluido esos caminos rurales en el presupuesto? O si es para agua, ¿por qué eso no está incluido en el presupuesto de ANA? Perfecto. Es decir, magnífico. Lo de los 91 millones más los 2.000 millones que ha solicitado en estos últimos meses el gobierno, que se le aprueben en deuda, eso no va incluido en el presupuesto. O sea, eso es volvemos otra ya cuenta. a las conclusiones en breve. El tiempo nos traicionó prácticamente. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Cómo califica el presupuesto y si el FMLN lo va a apoyar así como está? Bueno, el presupuesto que presentado por el gobierno en este año presenta varias dudas.
Hay que asegurarnos de que esas dudas quedan muy claramente especificadas y resueltas para una aprobación. Hay que retomar que esas asignaciones que lindas, que chocan con la legalidad en el país, se resuelvan para que podamos tener un presupuesto aprobado en tiempo. Creo que todos queremos un presupuesto en tiempo. Lo que sí es que hay que corregirle la plana al gobierno en estas cosas que hemos señalado: publicidad, gasto financiero, este tipo de asignaciones de bolsitas que después se pueden volver discrecionales, que no atiende, y sobre todo, Alfredo, que le cumpla el presupuesto, le debe cumplir a estas prioridades de país, que son dar respuesta a las necesidades de la población, dar respuesta a problemáticas específicas que tiene veteranos, policías, Universidad de El Salvador, que para nosotros eso es clave, y proteger la economía de la familia a través del sistema de subsidios, a través del sistema de soporte a programas sociales. Licenciada Urbina no me contesta. Si está así, si no se corrige la plana, ¿lo apoya o no lo apoya el FMLN? No, es que estamos en eso. El procedimiento va a venir, Alfredo, porque nosotros, este es un proceso que justamente estamos trabajando en ello. El presupuesto el programa de discusión del presupuesto continúa el análisis, y hay que hacerlo, y lo que nosotros sí esperamos es que en este camino hagamos estas precisiones, estos ajustes, para que podamos tener una aprobación en tiempo. Licenciada Yancy Urbina, quedamos en deuda para ver otros temas. Mire, se nos quedó la reforma a la ley de usura y unos temas, tanta deuda que hay que pagar, 900 millones. Yo espero que venga pronto por acá. ¿Le parece? Me parece muy bien. Gracias, oye. Gracias a usted, Alfredo, y a la amable teleaudiencia. Gracias, igualmente. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.